Imagina esto. No estás ganando una guerra. Ni siquiera estás luchando. Estás muriendo. Lentamente. Con los pies hundidos en barro helado. Con el agua negra subiéndote por las piernas. Con la niebla cerrándose a tu alrededor. Eres un legionario romano. Has conquistado medio mundo conocido. Has marchado bajo el sol de Egipto. Has cruzado montañas en Hispania. Has visto caer Cartago. Roma siempre avanza. Roma siempre vence. Pero ahora no ves al enemigo. Solo escuchas gritos. No son gritos de carga. Son los gritos de tus compañeros cuando desaparecen en la niebla. Uno por uno. Sin combate. Sin gloria. Esto no es una batalla. Esto es una cacería. Y tú eres la presa. Si historias como esta te atrapan, si quieres entender cómo incluso los imperios más poderosos pueden quebrarse, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Lo que viene no es una leyenda. Es una advertencia. Ahora retrocedamos. Para entender por qué miles de soldados romanos terminaron atrapados en un infierno de pantanos, primero hay que hablar de una herida que nunca sanó. Año 9 después de Cristo. 3 legiones romanas desaparecen en el bosque de Teutoburgo. No son derrotadas. Son aniquiladas. La 17ª. La 18ª. La 19ª. Junto con miles de tropas auxiliares. El responsable no fue un bárbaro salvaje. Fue un hombre que conocía Roma desde dentro. Arminio. Un príncipe germánico educado por el propio imperio. Había vestido la armadura romana. Había jurado lealtad al águila. Había dormido en los mismos cuarteles que sus futuras víctimas. Y usó esa confianza para clavar un cuchillo en el corazón de Roma. Teutoburgo no fue solo una derrota militar. Fue una humillación. Por primera vez en generaciones, un enemigo extranjero no solo vencía a Roma. La borraba. Los estandartes sagrados fueron capturados. Soldados romanos fueron clavados a los árboles. Sus cuerpos se pudrieron en el fango. Las fronteras del imperio se transformaron en cementerios. Cuando la noticia llegó a Roma, el silencio fue total. Se cancelaron las fiestas. El reclutamiento se desplomó. Veteranos del este fueron enviados a la fuerza al oeste. El propio emperador Augusto, dicen las fuentes, golpeaba las paredes del palacio gritando un nombre. Quintilio Varo. Devuélveme mis legiones. Pero nadie volvió. Durante 5 años, Roma se detuvo. No avanzó. No retrocedió. Levantó muros. Fortificó el Rin. Y dejó que la tierra al otro lado quedara en la oscuridad. Germania se convirtió en un límite. Un recordatorio de que incluso Roma podía sangrar. Todo cambió cuando un nuevo hombre tomó el control. Tiberio llegó al trono. Y con él, una decisión. Roma no podía permitir que esa herida siguiera abierta. El encargado de restaurar el honor perdido fue Germánico César. Joven. Carismático. Consumido por la necesidad de venganza. Para él, esto no era política. Era personal. Su propio padre había muerto en esas tierras. Y los huesos de miles de romanos seguían esparcidos bajo los árboles. Entre los años 14 y 16 después de Cristo, Roma volvió a cruzar el Rin. No para conquistar. Para ajustar cuentas. Pero había un problema. Arminio seguía allí. Ya no era un traidor solitario. Ahora era un símbolo. Unificador de tribus. Maestro del terreno. Paciente. Sabía que Roma volvería. Y llevaba años esperando. Mientras las legiones avanzaban, Germánico encontró altares levantados sobre huesos. Restos humanos blanqueados por la lluvia. Recuerdos de lo que pasaba cuando Roma se adentraba demasiado. Y entonces, el camino se estrechó. Los puentes largos. Pontes Longi. Un sendero de madera sobre pantanos infinitos. El único camino de regreso. Y el lugar perfecto para matar a un imperio sin enfrentarlo de frente. Aquí.
Roma iba a aprender la lección definitiva. Pontes Longi no era una ciudad. No era una fortaleza. Ni siquiera era un camino de verdad. Era una herida abierta en la tierra. Kilómetros de pantano. Agua estancada. Fango profundo. Tablas de madera podridas flotando sobre la nada. Un lugar donde no se podía correr. Donde no se podía luchar en formación. Donde cada paso era una decisión entre avanzar o hundirse. Los romanos ya habían pasado por allí antes. Sabían que era peligroso. Pero también sabían algo más. Era el único camino de regreso. Aulo Cecina Severo lo entendía mejor que nadie. No era un héroe. No era un conquistador. Era un superviviente. Un comandante romano endurecido por campañas largas y sucias. Un hombre que sabía que en Germania no se ganaba con gloria, sino con disciplina. En el otoño del año 15 después de Cristo, sus legiones comenzaron la retirada. Venían de castigar a la tribu de los Marsos. Aldeas quemadas. Campos arrasados. Un mensaje claro de Roma. Pero el regreso era el verdadero desafío. El camino directo junto al río Lippe estaba cerrado. Demasiado vigilado. Demasiado peligroso. Solo quedaba una opción. Pontes Longi. Un corredor estrecho entre pantanos y bosques densos. Un lugar donde las legiones no podían desplegarse. Donde el poder de Roma se comprimía en largas columnas vulnerables. Cecina dividió su ejército. Delante, ingenieros y caballería. En el centro, los legionarios. Detrás, los carros, los heridos, los auxiliares. Unos 25.000 hombres. Y desde el primer paso, el infierno comenzó. La niebla cubría el pantano como un sudario. El suelo cedía bajo el peso de las armaduras. Cada paso arrancaba un sonido húmedo, lento, desesperante. No veían al enemigo. Pero lo sentían. Sombras moviéndose entre los juncos. Susurros en la distancia. Flechas que aparecían de la nada y desaparecían igual de rápido. Arminio no atacaba en masa. No lo necesitaba. Mandaba pequeños grupos. 40. 50 hombres. Golpeaban y se desvanecían. Atacaban destacamentos aislados. Cortaban cuerdas. Derribaban carros. Mataban rápido. El objetivo no era destruir al ejército de golpe. Era romperlo por dentro. Las centurias empezaron a fragmentarse. Los caminos se perdían bajo el agua. Las marcas desaparecían. Los soldados cargaban con escudos empapados. Espadas pesadas. Armaduras que se convertían en anclas. Algunos perdieron la calma. Abandonaron la formación. Se internaron en el pantano. Y nunca regresaron. A veces se escuchaban gritos. Nadie miraba atrás. Dar la vuelta significaba morir. Entonces ocurrió lo inevitable. Uno de los puentes cedió. Las tablas se partieron. El barro tragó hombres y caballos. El avance se detuvo. Y Arminio atacó. Golpeó la retaguardia con furia. Incendió los carros. Masacró a los auxiliares. Las llamas iluminaron la niebla. Los gritos se multiplicaron. Cecina reaccionó de inmediato. Ordenó contraatacar. Luchó en primera línea. Restableció el orden. Pero el precio fue enorme. Los romanos tuvieron que abandonar casi todos sus suministros. Comida. Herramientas. Equipo pesado. Solo conservaron sus armas. Y aún así, siguieron avanzando. Porque detenerse era morir. El objetivo ahora era simple. Llegar al río Ems. Al terreno alto. A la salvación. Pero cada metro costaba sangre. Día tras día, los ataques continuaban. Sin descanso. Sin tregua. Arminio no buscaba una victoria rápida. Buscaba agotamiento. Miedo. Desesperación. Y lo estaba consiguiendo. Finalmente, los romanos levantaron un campamento improvisado en una colina seca, rodeada de pantanos.
Era un refugio frágil, pero era todo lo que tenían. Esa noche, el bosque habló. Tambores, aullidos, fuegos encendidos en la oscuridad. Los germanos rodearon el campamento. No para entrar, para quebrar la mente. Cecina convirtió el campamento en una fortaleza. Ingenieros levantaron empalizadas. Herreros forjaron armas con restos de carros rotos. Soldados vigilaban sin dormir. El hambre empezó a sentirse. El frío calaba los huesos. Las heridas se infectaban. Y aún así, el enemigo no atacaba de frente. Esperaba. Porque Arminio sabía algo que Roma estaba empezando a entender. Aquí, el tiempo no ayudaba al imperio. Cada noche que pasaba, Roma era un poco más débil. Y el pantano solo estaba comenzando. La noche cayó sobre el campamento como una losa. No hubo ataque inmediato. Y eso fue lo peor. El silencio pesaba más que las flechas. Desde la oscuridad comenzaron los sonidos. Tambores lentos. Aullidos. Gritos que no parecían humanos. No gritaban para atacar. Gritaban para desgastar. Las hogueras se encendían y apagaban entre los árboles. Sombras que se movían. Presencias invisibles. Los legionarios no dormían. Miraban fijamente la niebla. Apretaban los escudos. Esperaban. Entonces Arminio dio el siguiente paso. Desde el bosque avanzaron figuras solas. Caminaban despacio. Sin armas. Eran prisioneros romanos. Vestían armaduras romanas. Manchadas. Rotas. Algunos lloraban. Otros apenas podían caminar. Cuando se acercaron lo suficiente, gritaron nombres. Nombres de amigos. De hermanos. De unidades enteras que ya no existían. La confusión fue total. Algunos legionarios levantaron las armas. Otros dudaron. En la oscuridad, nadie sabía quién era quién. Flechas volaron. Gritos de dolor. Sangre romana cayó sobre el barro romano. Arminio no necesitaba entrar al campamento. Roma se estaba destruyendo sola. Dentro, el caos crecía. Las heridas se infectaban. La comida casi había terminado. El agua del pantano hervía en ollas sucias. Cada día, más hombres caían sin combatir. El frío. La fiebre. El miedo. Cecina entendió algo terrible. Si se quedaban allí, morirían todos. Pero salir era igual de peligroso. Fue entonces cuando apareció una oportunidad. Un guía local llegó al campamento en silencio. Con miedo en los ojos. Con urgencia en la voz. Arminio planeaba un ataque total al amanecer. Pero también existía un camino. Un sendero oculto hacia el sur. Siguiendo arroyos. Crestas boscosas. Fuera del pantano. Era estrecho. Lento. Peligroso. Pero era una salida. Cecina no dudó. Ordenó marchar esa misma noche. Sin ruido. Sin fuego. Sin caos. La disciplina volvió a imponerse. Quien rompiera la formación, moría. Quien entrara en pánico, moría. No por crueldad. Por supervivencia. 20 hombres fueron ejecutados por sus propios compañeros. Pero el ejército avanzó. Paso a paso. En silencio. Con el corazón golpeando más fuerte que los tambores del bosque. Detrás de ellos, Arminio observaba. No había perdido el control. Aún no. La cacería no había terminado. Solo estaba entrando en su fase final. La retirada nocturna funcionó. Pero solo por un momento. Al amanecer, el bosque despertó. El terreno empezó a elevarse. El barro quedó atrás. Por primera vez en días, los romanos pudieron respirar. Creyeron que lo peor había pasado. Fue un error. Arminio no había perdido el control. Solo había dejado que Roma se moviera. Cuando el sol rompió la niebla, los germanos atacaron. No desde un frente.
Desde todos lados. Flechas. Lanzas. Cargas rápidas desde el bosque. Los romanos formaron como pudieron. Escudos al frente. Heridos en el centro. Cada metro ganado costaba vidas. Cecina ordenó resistir. Retroceder sin romper filas. No correr. No perseguir. El combate duró horas. No fue una victoria. Fue una huida organizada. Finalmente, el río apareció ante ellos. El Rin. La frontera. La salvación. Los romanos cruzaron bajo ataque constante. Los últimos hombres cubrieron la retirada con sangre. Cuando el último escudo tocó la otra orilla, todo terminó. Desde el bosque se escucharon voces. No insultos. No amenazas. Un mensaje. Dile a Roma que el bosque no se inclina. Cecina no respondió. No había palabras. Había sobrevivido. Pero había perdido casi la mitad de su ejército. Los hombres no celebraron. No cantaron. No levantaron estandartes. Se sentaron en silencio. Mirando al este. A la tierra que no pudieron dominar. Roma había cruzado el Rin de regreso. No como conquistadora. Como sobreviviente. Y esa diferencia lo cambió todo. Pero algo se había roto para siempre. Las legiones regresaron al otro lado del Rin. Sin triunfo. Sin canciones. Sin orgullo. Los soldados evitaban mirar al bosque. Sabían que allí habían dejado más que cuerpos. Habían dejado la certeza de ser invencibles. En Roma no hubo arcos de victoria. No hubo monedas con nombres gloriosos. Solo silencio. Tiberio canceló las grandes campañas. Se levantaron torres. Se cavaron fosos. El imperio dejó de avanzar. El conquistador se convirtió en guardián de fronteras. Arminio no destruyó Roma. Hizo algo peor. La obligó a detenerse. Pontes Longi no fue una gran batalla. Fue una lección. Una lección escrita en barro, miedo y paciencia. Una prueba de que no todas las tierras se rinden. De que no toda fuerza puede imponerse. Roma aprendió donde terminaba su poder. Y el bosque siguió en pie. Si esta historia te hizo sentir el miedo, la presión y el peso de la derrota, dale like, suscríbete y dime en los comentarios qué otra batalla olvidada quieres que contemos. Porque la historia no siempre la escriben los vencedores. A veces, la escriben los que obligaron a un imperio a marcharse.